Vuelve la crisis a Oriente Medio tras muerte de un palestino. Otra masacre del Estado Islámico. Ejecuta a 150 iraquíes. Miles de manifestantes se toman el Parlamento en Burkina Faso. En Brasil se agrava situación por sequía en Sao Paulo. Enfermera viola cuarentena por ébola en Estados Unidos y desata polémica. Especialistas cuestionan trasplantes de células olfativas. Muy buenas noches, bienvenidos a CME Internacional. Soy Santiago López. Comenzamos en Medio Oriente, en donde se mantiene la tensión luego de que uniformados de Israel dieran muerte a un joven palestino sospechoso de atentar contra la vida de un rabino. El hecho llamó la atención de la comunidad internacional, pues se teme que esta nueva situación genere guerra otra vez entre palestinos e israelíes. Los enfrentamientos entre la policía israelí y un grupo de palestinos estallaron luego de que los oficiales asesinaran a un joven que se resistió a ser arrestado tras resultar sospechoso de un atentado que recibió el líder religioso de ultraderecha Yehuda Glick. De acuerdo con las autoridades, Mutanas Ihasi, de 32 años, le disparó al rabino cuando éste salía de una conferencia. La policía buscó al joven durante toda la noche y al llegar a su casa en el barrio Abu Tor, en el oriente de Jerusalén, Isahi abrió fuego contra los agentes y ellos respondieron hiriéndolo de muerte. Las fuerzas de seguridad arrestaron al padre y al hermano del joven para llevarlos a interrogatorio. El hecho fue fuertemente criticado por el gobierno palestino. لا شك أن هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر يوميا سواء في القدس أو على المقدسات لا شك أن ذلك أمر خطير ومدان ومرفوض. Por su parte, el primer ministro israelí aseguró que el atentado contra el líder religioso debe ser condenado por la comunidad internacional y agregó que es deber de Israel proteger a todos sus ciudadanos. En respuesta al atentado contra el rabino, el gobierno israelí decidió cerrar la explanada de las mezquitas, el lugar más sagrado del judaísmo en el mundo, y por ello cientos de personas intentaron tomarse el lugar por la fuerza sin éxito. La clausura de las mezquitas es una medida sin precedentes desde la Guerra de los 6 días de 1967. Sin embargo, se espera que el lugar se reabra mañana para el rezo de los viernes si no se presenta ningún incidente violento durante la noche. Suecia se convirtió hoy en el primer país miembro de la Unión Europea que reconoce el Estado de Palestina, una decisión que Israel rechazó. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, ya anticipó en su discurso inaugural el 3 de octubre que tomaría esta medida. Aunque su partido gobierna en minoría, el Ejecutivo dio este paso porque, según él, invita a que las dos partes retomen las conversaciones de paz. Suecia también va a enviar 161 millones de euros para la conformación de un Estado palestino. Ante las críticas, el país nórdico asegura que no se está haciendo nada ilegal. We have decided to do so on the basis of the fact that the criteria of international law are fulfilled. There is a territory, a people and a government. Y el autoproclamado Estado Islámico cometió una nueva masacre. Esta vez 150 hombres fueron ejecutados en la localidad de Hit, en el centro de Irak. Fuentes iraquíes aseguraron que los yihadistas ataron y vendaron a 150 oficiales de las fuerzas de seguridad y miembros del clan tribal Al-Bunar en un mercado local. El hecho se presenta tan solo 24 horas después de que los radicales asesinaran a otros 40 iraquíes. El primer ministro del país condenó las masacres y aseguró que con ellas los yihadistas muestran que no tienen ningún respeto por los iraquíes. Y el primer grupo de combatientes kurdos iraquíes llegó a la ciudad de Kobani. Los soldados transportaron armamento pesado e iniciaron una fase de acople con las milicias kurdas sirias. Los 150 combatientes atravesaron la frontera turco-siria en grupos de 10 ante la amenaza del autoproclamado Estado Islámico que intentó tomar el paso fronterizo durante la noche. They have to go and help each other. Yes, they can. Moreover, they are fighting an urban warfare, which is, easy to do. They've been fighting this one for a long period of time. Moreover, I mean, they are defending their, peers, their family, their Kurds within Syria and Kobani. Y por su parte, el gobierno de Australia aprobó una nueva ley para prevenir que más ciudadanos de ese país se unan a los yihadistas que luchan en Irak y en el norte de Siria.
La denominada Ley contra los Combatientes Extranjeros permite que el Ejecutivo de Canberra cancele pasaportes de sospechosos y otorga un poder más amplio a las agencias de seguridad para detener y acusar a los australianos que viajen sin ninguna razón válida a áreas de conflicto como el norte de Siria e Irak. Según los datos recolectados, aproximadamente 170 australianos ya hacen parte de estos grupos radicales, 70 como militares activos y 100 realizando reclutamiento y apoyo logístico en las zonas de combate. Hay preocupación en el estado de Sao Paulo, en Brasil, por la sequía de los últimos meses, considerada como la peor en 80 años. La ciudad capital, Sao Paulo, es la más afectada, pues los principales embalses están completamente secos. Las autoridades han advertido que solo tienen agua para 2 semanas. Se estima que al menos 14 millones de habitantes de los 44 millones que viven en el estado se han visto afectados por la sequía. Los expertos advierten que los problemas de abastecimiento de agua se mantendrán al menos 4 años más, tiempo estimado que tardará el sistema para volver a su nivel normal. Bueno, y de Brasil nos vamos a los Estados Unidos. La enfermera que llegó desde Sierra Leona, donde trató a pacientes con ébola, mantiene su pulso contra las autoridades de los Estados Unidos. A Casey Ecox, que no tiene el virus, se le ordenó estar bajo una cuarentena preventiva de tan solo 21 días, algo que violó esta mañana yéndose de paseo en su bicicleta junto con su pareja. Ecox permanece en su casa en el estado de Maine, a donde se le permitió trasladarse desde el hospital en el que se encontraba en el estado de New Jersey. Esta tarde la enfermera se reunió con las autoridades estatales para hablar sobre su cuarentena y no llegaron a ningún pacto. Y ahora vamos a África. La República de Burkina Faso se encuentra bajo estado de emergencia y el presidente tuvo que disolver el gobierno después de que miles de personas asaltaran la sede del Parlamento en la capital, Ouagadougou. Los manifestantes irrumpieron en la Asamblea Nacional de ese país africano para evitar que se votara una reforma constitucional que buscaba permitirle al actual mandatario ser reelecto por 5ª vez. El presidente llegó al cargo en 1987 a través de un golpe de Estado y la población le pide que se vaya. Hasta que se forme un órgano de transición, el ejército que disolvió ya el Parlamento estará en el poder de esa nación africana. Ils ont fermé les yeux et les oreilles depuis longtemps, mais aujourd'hui, l'histoire s'écrit encore un 30 octobre. A 100 se eleva el número de muertos en Sri Lanka después de que se presentara un derrumbe al sur del país. Los equipos de emergencia confirmaron que más de 150 personas continúan desaparecidas. Alrededor de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas y voluntarios reiniciaron las labores de búsqueda y remoción de escombros en la zona de la tragedia. Expertos del Instituto Geológico Nacional señalaron que los habitantes del sector ya habían sido alertados del peligro que representaba la zona del desastre. Las autoridades establecieron que los esfuerzos para encontrar sobrevivientes se mantendrán, aunque por la complejidad en la remoción de las toneladas de barro y roca, las posibilidades de hallar vida cada vez son más remotas. Hacemos una pausa en CMI Internacional. Mujer invidente recupera la visión tras golpearse la cabeza. Especialistas cuestionan trasplantes de células olfativas. Con una compleja cirugía que incluye un trasplante de células, un grupo de científicos británicos logró que un parapléjico volviera a caminar. Sin embargo, la técnica será sometida a intensos análisis antes de certificarla como recomendable para este tipo de pacientes. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Darek Fidica, de nacionalidad búlgara, es un paciente de 38 años que en el 2010 fue atacado con un arma blanca en su espalda, lo que le ocasionó una parálisis desde su pecho. Pero el investigador Jeffrey Reisman, profesor de la Universidad de Londres, logró con su equipo una técnica pionera que consiste en extraer uno de los bulbos olfatorios del paciente. Estas células fueron cultivadas y luego trasplantadas a la médula espinal. Hoy, tras 19 meses de tratamiento, Darek ha recuperado un poco de movimiento voluntario. Pero ¿qué tan factible es que esta técnica sea la solución? Cuando uno mira esa noticia hay que tener en cuenta varias cosas que son importantes. Por un lado, ese paciente tuvo una lesión cortopunzante, es decir, le cortaron definido con un cuchillo.
por decirlo de alguna forma, lo cual produce un borde nítido de corte y era una lesión incompleta. Entonces no fue que recuperó una lesión medular completa, y además es un tipo de lesión muy específico que es la lesión de corte, que tiene un pronóstico muy diferente a la lesión que produce un aplastamiento por una fractura de la vértebra o que produce por una herida por arma de fuego. Hay muchos investigadores trabajando en eso, hay muchos investigadores serios y también hay muchos locos de mentes haciendo toda suerte de fanfarronadas para decir que ponen a caminar de nuevo a la gente, pero el paciente que se cae de un cuarto piso, tiene una fractura de la vértebra T10, la vértebra se mete y aplasta la médula, ese no tiene ninguna solución hoy por hoy en el mundo conocido, aparte de aquello que usted pudiera llamar un milagro, pero desde el punto de vista de tecnología médica científicamente comprobada, no. Las células del bulbo olfatorio pueden ser al futuro una gran expectativa para los pacientes, pero ahí no está la solución hoy para nadie. Y vean esta historia que parece sacada de una caricatura. Una mujer en Nueva Zelanda recuperó la visión tras sufrir un golpe en la cabeza. Se trata de Lisa Reed, quien a la edad de 11 años perdió la vista por un tumor cerebral que le presionaba el nervio óptico. A los 24 años, cuando estaba jugando con su perro, como lo vemos ahí en la foto, se golpeó la cabeza con una mesa. Al otro día, cuando se despertó, notó que había recuperado parcialmente la visión. La Fundación de Ciegos de Nueva Zelanda reveló esta historia como un ejemplo para difundir durante la Semana de la Ceguera que se realiza en ese país, organizada entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de cara a la temporada de verano. Lisa, hoy que tiene 38 años, busca fondos para ayudar a otras personas que también sufren de ceguera. Y hasta aquí CMI Internacional. Sigan el Canal 1, ya viene Pregunta Yamit.